programación. Y pues vamos a empezar por este primero. Les voy a compartir la pantalla un momentito. Bueno, dentro de lo que es nuestra área de formación, un aliado pero indiscutible de nosotros son las matemáticas. Ya las matemáticas, pero para nosotros tienen una importancia fundamental. Permiten incluso asegurar que nuestros pensamientos son correctos, ¿ya? Nos permiten sistematizar nuestros pensamientos en lenguajes artificiales no ambiguos. O sea, tiene muchas cualidades las matemáticas por las cuales nosotros las abrazamos, pero muy cercanamente, ¿ya? Lo que vamos a ver entonces hoy día es qué de las matemáticas tenemos que dominar. Muchas de estas cosas probablemente ustedes ya las saben, pero no está de más volver a hablar, ¿ya? ¿Conocen a Alan Turing? El padre de la inteligencia artificial. Se le denomina, ¿no?, como el padre de la programación, porque gracias a un artículo que ha escrito acerca de máquinas de estado finito, y ha definido que cualquier problema que pueda ser escrito en una máquina de estados finitos es decidible y computable y automatizable. ¿De acuerdo? Ese señor ha sido uno de los grandes pensadores de lo que en la actualidad nosotros manejamos en el área de programación. Es tan importante este señor que el equivalente al premio Nobel en las áreas de ciencia tiene su nombre, ¿no? Los galardones más importantes en el área de computación se llaman los premios Turing. Entonces, si eres una persona muy relevante que has descubierto cosas para nuestra área, probablemente recibas un premio Turing. Es más conocido, es verdad, por su participación en la realización de la máquina que descifraba los mensajes del enigma, ¿no? El señor es un matemático y tiene un fundamento muy estricto, ¿cómo podríamos decir? Es bastante formal, ya en su razonamiento Alan Turing. Obviamente, su formación madre es las matemáticas. Bien, a ver, vamos a empezar a hablar qué de las matemáticas, por qué de las matemáticas, cómo nos interesan las matemáticas a nosotros. ¿De acuerdo? Hasta ahora nosotros habíamos visto cómo se analiza un problema con la intencionalidad de entender, ¿correcto? Queremos entender qué nos están pidiendo resolver. Eso es importante, jóvenes, sobre todo para gente que todavía no tiene demasiada práctica en la programación. El entender qué es lo que te están pidiendo resolver es fundamental. Les repito lo que les había dicho el día lunes, que si ni siquiera sabes lo que vas a resolver y ya estás resolviendo, te estás añadiendo un problema adicional más. Y más aún, si ni siquiera sabes esquematizar tu cerebro y te vas directo a programar, tienes otro problema más encima que resolver. ¿De acuerdo? Entonces, siempre es bueno respirar, mirar, analizar, especificar lo mejor que se pueda, no tener vacíos. Y una vez que tienes eso, incluso cuando estás analizando, tú ya puedes estar pensando, ¿no? ¿Cuáles son tus enfoques de solución? Bosquejas tu enfoque de solución y recién te vas a hacer tu diseño de tu plan, ¿ya? Entonces, para esta fase de análisis y para probablemente darte cuenta de qué necesito y luego hacer o elegir un enfoque de solución y después planear una alternativa de solución sistemática, no ambigua, nos vamos a apoyar bastante en lo que es las matemáticas. Como decía, ¿no es cierto?, en esa diapositiva del pensamiento computacional, lo que nosotros hacemos para programar no es una cosa que es mecánica ni es seguir una receta, sino más bien es un proceso bastante creativo, en el cual tienes que utilizar muchísimo lo que es la matemática y el ingenio, tu ingenio y desarrollar tu lógica. ¿Ya? En este caso, fíjense
Las matemáticas nosotros las vamos a utilizar para relacionar valores, para transformar valores, para obtener nuevos datos, ¿de acuerdo? Si yo tengo un dato y otro dato, los someto a alguna operación, estos me van a entregar nuevos datos, ¿ya? Y básicamente resolver un problema es tratar de llegar a un objetivo. Y lo que nosotros vamos a hacer es, a través de operaciones matemáticas, vamos a intentar representar algunas operaciones que nosotros cerebralmente hacemos para resolver problemas. ¿De acuerdo? Y estas matemáticas me ayudan a modelar las famosas, la famosa triple C, que es calcular, comparar y copiar. ¿De acuerdo? Básicamente, entonces, fíjense, resolvemos problemas sobre la base de esas tres cosas. Calculamos, comparamos y copiamos lo que hemos obtenido a otro lado y así vamos llevando de un lado al otro, de este lado al otro lado. Y combinando las cosas de manera interesante, logramos resolver problemas también muy interesantes. ¿De acuerdo? Por el momento. Luego nos vamos a fijar que nos vamos a apoyar en unas otras cosas más que me permiten trabajar con datos más complicados. ¿Ya? Pero por el momento, para poder establecer de una manera no ambigua algún procedimiento para resolver algo, pues nos vamos a basar mucho en las matemáticas. Entonces, lo primero que vamos a buscar es qué se requiere saber para poder calcular o para poder comparar, ¿ya? Y dentro del mundo de la programación hay cierta terminología y concepto que tenemos que dominar, ¿de acuerdo? Si tú quieres estructurar tu cerebro, lo vamos a hacer a través de lenguajes formales artificiales, uno de ellos las matemáticas, el otro de ellos nuestros lenguajes de programación, ¿de acuerdo? No es nomás agarrar un dibujito y ya, no. Tenemos que tener niveles de estructuración bastante formales. Dentro del mundo de las matemáticas, hay un término que nosotros lo vamos a utilizar, pero muchísimo, y es una expresión, ¿de acuerdo? Una expresión matemática es aquello que se puede evaluar y que me genera un valor como resultado de algún tipo, ¿de acuerdo? Esa es una expresión. Por ejemplo, 3 más 5 es una expresión porque me genera un resultado de valor, en este caso, entero, de tipo entero, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa nosotros tenemos que dominar cuando queremos estructurar cerebro? Es el tipo de dato que nosotros estamos manejando, ¿ya? Los tipos de datos o los tipos de valores que nosotros manejamos tienen que ver y están relacionados también con las operaciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, yo puedo relacionar dos valores numéricos, pero no puedo relacionar dos valores booleanos. Yo puedo decir, ¿será que 1 es menor que 5? Puedo preguntar, pero no puedo preguntar, ¿será que verdad es menor que falso? ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos una expresión, estas expresiones me permiten evaluar sobre la base probablemente de algún operador involucrado, permitiéndome generar resultados, ¿ya? De algún tipo. Obviamente, estas operaciones que nosotros hacemos están restringidas a tipos de datos. Sumar, por ejemplo, a números, ¿ya? Pero yo no puedo sumar booleanos, no puedo sumar true, la verdad, más el falso. ¿Se dan cuenta? Con una suma normal, a menos que definas una suma dentro de la lógica booleana, pero eso ya es otro tema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todas las expresiones, por definición, se evalúan y resultado de evaluar te devuelven un valor y ese valor es de algún tipo. Ese valor que te devuelve una expresión está determinado por las operaciones que tú utilizas eventualmente para evaluar ese resultado. ¿Ya? Entonces, hay operadores, fíjense, que con solo mirarlos tú ya puedes deducir qué tipo de resultado te puede generar un operador. Veamos, a ver, ¿qué operaciones nosotros podemos hacer en expresiones? Podemos hacer las aritméticas, que son las básicas, que son de tipo numérico por defecto, ¿no? Luego podemos encontrar operadores similares, ¿ya? Que tienen otros tipos
de resultados, pero los básicos son las operaciones aritméticas. ¿Cuántas operaciones aritméticas tenemos básicas? 5, ¿de acuerdo? Y todas estas operaciones siempre me otorgan un resultado de valor numérico, de tipo numérico, ¿ya? ¿Qué significa el tipo en este contexto? El tipo siempre te representa un dominio de valores válidos. ¿De qué tipo de valores estamos hablando? En este caso, si yo digo de tipo numérico, entonces el resultado que me otorga, digamos, el evaluar una expresión que tiene un operador de suma, por ejemplo, me va a generar un valor de tipo numérico. Eso estamos diciendo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos 5 operaciones: la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo. La división, si es que no dices lo contrario, siempre es una división entera. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué se refiere? A que si yo divido 5 entre 2, ¿cuál es el resultado? 2.5. 2, es entera, ¿ya? Es entera, entonces es 2. A menos que yo le diga 5 dividido entre 2.0. Y ahí yo ya estoy agarrando con intencionalidad un valor que es un real. Entonces ahí el resultado me va a dar 2.5. ¿De acuerdo? ¿Cuánto será 5 dividido entre 7? 1. 0. ¿De acuerdo? El resultado es 0. ¿Sí? Siempre entonces esta división, a menos que digamos algo diferente, siempre por defecto, dependiendo, ¿no?, de los valores que tú estás queriendo dividir, te va a dividir entero. Por ejemplo, si tú divides 2 valores enteros, el resultado es un entero. Si tú divides un valor entero por un real, entre un real, el resultado es un real. Si tú divides un real entre un entero, el resultado es real. Si tú divides un real entre un real, el resultado es real. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. Ya van a tener harto cuidado con esta operación aritmética. Por definición, las operaciones aritméticas, la división es entera, ¿ya? El módulo es una operación básica aritmética que muy rara vez se utiliza en colegio, pero que es muy importante, les cuento, en área de informática, y hace referencia al residuo de una división entera. Por ejemplo, si yo le digo 5 dividido entre 7, ¿cuál es el residuo? ¿Cuál es el módulo 5 entre 7? ¿Quién me dice? 5 módulo 7, ¿cuánto sería? Tal vez -2. 2. 5. 5. 5, ¿ya? Por definición, el residuo en operaciones enteras, ¿ya?, enteras positivas, es, les cuento, siempre es mayor o igual a 0 y menor al divisor. Entonces, si yo te digo el módulo 5 módulo 2, ¿cuánto es? 1. ¿De acuerdo? Es el residuo de la división entera. Tenemos operaciones lógicas, tenemos que dominar esto, ¿ya? Hay 3 operadores funcionalmente completos en la lógica que te generan resultados de tipo booleano. Entonces, si yo tengo una expresión en la cual están involucradas operaciones lógicas, el resultado va a ser de tipo booleano. A eso se refería la anterior transparencia, ¿no? Las expresiones evalúan algún resultado de algún tipo. Y el tipo más o menos está determinado por el operador o la operación que tú vas a hacer. Conocemos estos 3 operadores, ¿no? Básicos, lógicos, el I lógico, el O lógico, el no lógico, dependiendo, ¿no? Se puede modelar así, como un triángulo sin su base, este como una V y este como la pestaña, ¿no? O el circunflejo. El no lógico. Recordemos, a ver, el ilógico, ¿cómo funciona? Todas estas operaciones o operadores que estamos viendo se denominan binarios. ¿Qué significa? Que para funcionar requieren 2 operandos o 2 argumentos.
¿no es cierto? Tanto la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo requieren dos operandos. El y, el o y el no lógico también requieren, no, mentira, el no es el único que es unario, pero el y y el o son operadores binarios. Entonces, ¿cómo funciona el y? Yo recibo dos operandos que son de tipo boolean, ¿no? ¿Ya? Es decir, lógicos. Y esta es la forma de comportarse, ¿no es cierto? Si yo le digo falso y falso, es falso. Falso y true es falso. True y false es false. True y true es true. ¿Correcto? Dentro de lo que es la lógica, ustedes se van a acostumbrar o se van a dar cuenta, tal vez no se han dado cuenta, tal vez sí, que los seres humanos tenemos pensamiento positivo, ¿de acuerdo? Las veces que tú planteas condiciones, siempre tienes la tendencia a que la respuesta sea positiva. ¿Por qué razón? Porque fíjense, el operador lógico y tiene solamente una respuesta verdadera. ¿Y cuándo es verdadera? Cuando ambos argumentos son verdaderos. ¿De acuerdo? Desde esta perspectiva se dice que el operador lógico y tiene lógica positiva. ¿Ya? La no ambigüedad está en la verdad. Cuando te respondo falso con un operador lógico y, hay más de una alternativa, más de una posibilidad de que te responda falso. Pero de que te responda verdad, hay exactamente uno. ¿Ya? Es por esa razón que muchas veces los seres humanos siempre planteamos nuestros condicionantes con el operador y. Para nosotros es más fácil pensar en la verdad que en la negatividad. ¿Sí? A ver, ¿quién me dice cómo está expresada esta oración que les voy a decir? Ay, me voy a aplazar porque no he estudiado nada. ¿Positiva o negativa? Positivo. ¿Por qué? Positivo. ¿Por Porque qué es está positivo? afirmando que se va a aplazar porque no estudió. Ah, en realidad está mal esa oración porque dices, ay, me voy a aplazar porque no he estudiado nada. Pero si me fijo, ay, me voy a aplazar, es la consecuencia y el antecedente es porque no he estudiado nada. Y yo me analizo, ¿no? Y te vas a aplazar, no sé si te vas a aplazar, pero no he estudiado nada. Esa forma de expresarse, ¿qué querías decir cuando dices es que no he estudiado nada, dices? ¿Qué quieres decir? Está afirmando algo ¿Que no has estudiado o que has estudiado? que no ha estudiado. Que no has estudiado. Ya, pero la expresión está mal escrita. Porque fíjense, si dices no he estudiado nada, el no con la nada se cancela. Y resulta que no nada es todo. Y eso resulta que has estudiado todo. Eso. Está bien, Grover. ¿De acuerdo? Pero fíjense que nosotros en el mundo hablamos re mal. ¿De acuerdo? Todo el mundo entiende, ay, me voy a aplazar porque no he estudiado nada y yo les escucho a los chicos, no deberías, eso es falso. O sea, eso es una falacia. ¿De acuerdo? Porque si me dices que no he estudiado nada, eso quiere decir que has estudiado todo. Lo correcto sería decir, me voy a aplazar porque he estudiado nada. Esa es una aseveración. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿Qué le dicen? siempre los seres humanos pensamos en positivo, pero a veces hablamos mal. ¿De acuerdo? Solo sé que nada sé. Por ejemplo, ¿eso es verdad o falso? Falso, creo. Es una tautología, no es una verdad absoluta. ¿Ya? Ok, entonces aquí
Nosotros los seres humanos, y cuando vayan a hacer condiciones, por ejemplo, para modelar su pensamiento, siempre la tendencia es hacerlo con el operador y. Y es por esta razón, que aunque no te des cuenta, la verdad aquí es no ambigua. ¿Ya? En cambio, cuando haces uso del operador OR, fíjense, falso, falso es falso, falso o verdad es verdad, verdad o falso es verdad, verdad o verdad es verdad. La verdad, fíjense, aquí es ambigua, porque hay más de una forma de obtener una verdad. Lo que no es ambiguo en el O es la falsedad. Hay una sola manera de que haciendo una condición con O, tú obtengas falso. Y esta clase de lógica se denomina lógica negativa. Cuando tú quieres realmente hacer algo por cuando es falso y tienes más de una condición que valorar, entonces te conviene agarrar el O. ¿Ya? Pero muy raro ser humano maneja bien sus condiciones por la falsedad, porque esta forma de trabajar es con lógica negativa. ¿Ya? Pero hay que darse cuenta. Si nosotros tenemos un conjunto de condiciones y queremos trabajar con la verdad, entonces, ¿qué te conviene utilizar? Un y, ¿cierto? Que todas esas se vuelvan verdaderas. Si quieres que todas sean verdaderas, entonces es un y. Pero si quieres, digamos, que manejar con la falsedad, entonces tú tendrías que averiguar que todas van a ser falsas, bajo la suposición de que todas son falsas, entonces recién hago algo. Ya, eso es una lógica negativa. ¿Se entiende? Entonces, si todas son falsas, hago algo. Si todas son verdaderas, hago algo. Si todas son verdaderas, entonces es un y. Si todas son falsas, hago algo, entonces ese es un o. ¿Ya? Los seres humanos positivos. El único operador que es unario es el no. ¿Ya? Este recibe solamente un operando y lo que hace es negar, ¿no? La entrada. Si yo le digo que la entrada es falso o le doy un operando falso al no, esto me va a devolver o me va a evaluar en un resultado verdad. Y viceversa, ¿no? Si yo le doy un operando verdad, esto me va a generar un resultado después de operar con el not falso. ¿Ya? Solo para recordar. Que también suelen ser nuestras amigas, muy amigas dentro de las matemáticas, las funciones. ¿Ya? El dominio de las funciones es bien importante, les cuento, sobre todo las funciones básicas, ¿no? Seno, raíz cuadrada, el valor absoluto, el máximo entre x y, el mínimo entre x y, eso les va a ayudar muchísimo también a sistematizar su cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, todas las funciones que son, le llamaremos esenciales en la matemática, también son una herramienta poderosa para nosotros, para ayudarnos a transformar datos, a encontrar nueva información. ¿De acuerdo? Las matemáticas, nuestras aliadas indiscutibles. Dentro de lo que son relaciones, también existen estas otras que me permiten relacionar. Es lo que me preguntaba su compañero la anterior clase, ¿no es cierto? ¿Qué es un operador relacional? Este es un operador relacional. Los operadores relacionales me permiten comparar, ¿de acuerdo? Relacionar dos valores. Y los operadores relacionales me generan resultados de tipo booleano, ¿de acuerdo? Obviamente, la única vez que yo puedo utilizar estos operadores relacionales es si solamente si los operandos sobre los cuales voy a operar tienen definidos operaciones de relación. ¿Ya? Por ejemplo, puedo comparar dos estudiantes. Puedo decir si un estudiante es menor que otro. Sí. Y no sé, depende. Si yo te digo, a ver, William, compárate con Grover, ¿qué me responde? Menor, mayor, ¿qué me responde?
Depende. Igual. No, depende. Ahí Grover tiene razón. Depende. Y tú me dices que depende, Liz, y yo no sabría compararme con otro compañero porque depende. ¿Cómo quiere que me compare? ¿Qué criterio quiere que use? Entonces ahí, cuando yo le digo qué criterio utilizar, entonces recién Grover y William estarían estableciendo una relación de orden. Pero mientras tanto, no. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos aplicar estos operadores relacionales, siempre los datos sobre los cuales vamos a aplicar estos operadores tienen que establecer relaciones de orden, si no, no es posible. ¿Ya? Eso vamos a aprender después. A ver, aquí prácticamente es lo que les decía, ¿no es cierto? Yo puedo comparar si 3 es menor que 5, pero no puedo comparar si el falso es menor que la verdad. Y no sé, ya son incomparables en este caso. O en todo caso, no establecen relaciones de orden. Es por esa razón que no puedo comparar. ¿Ya? Siempre y cuando los datos sobre los cuales estos operadores operen definan relaciones de orden, el resultado siempre es de tipo booleano. Te responde true o false. Y es categórico, ¿de acuerdo? Nunca te responde quizás, no sé. Eso no funciona así, ¿ya? Es categórica la respuesta. Manejamos básicamente, acá tengo 6, ¿no? 6 operadores relacionales, el menor que, el mayor que, y el igual vendrían a ser los fundamentales. ¿Ya? El menor igual que, el mayor igual que y el diferente ya se pueden obtener combinando estos 3 fundamentales, ¿no? Pero en términos de nuestras estructuraciones de cerebro es completamente válido utilizar cualquiera de los 6. Lo que sí no utilizamos son motores de inferencia, sobre todo para el estilo de programación que nosotros estamos haciendo. ¿A qué se refiere eso? Lógicas proposicionales, ¿no es cierto? No utilizamos, porque vamos a utilizar un estilo de programación imperativo. Ya las bases para que nosotros podamos asegurar que nuestro pensamiento es correcto son básicamente la matemática formal y lo que es álgebra de Boole sencilla. Nada que ver con otro tipo de lógicas, ya más elevadas. Bien, por un lado, eso, ¿no? Las matemáticas me ayudan a transformar, a calcular, a comparar, ¿ya? Lo que es la información que yo tengo para obtener probablemente nueva información, ¿ya? Para ir transformando. Y así yo puedo ir resolviendo problemas. A ver, ¿qué otra cosa nosotros tenemos que aprender? Y ustedes ya han hecho. Sin darse cuenta, ya lo han hecho. ¿De acuerdo? Una otra cosa que tenemos nosotros que manejar muy bien, fíjense, es la diferencia entre lo que es un dato y lo que es una representación. ¿De acuerdo? Y tenemos que darnos cuenta qué tipos de datos también nosotros tenemos en los problemas. ¿Se acuerdan el problema del oso, de determinar el color del oso? Decía, ¿no? Un oso sale del norte, creo que decía, ¿no? Camina 10 kilómetros al sur, 10 kilómetros al este y 10 kilómetros hacia arriba, no sé cómo era el asunto, y retorna a su punto de origen, ¿no? A su punto de salida. En ese caso, fíjense, nosotros habíamos identificado datos, ¿no es cierto? Y eran las distancias que recorría. Pero luego revisando, esas distancias, por ejemplo, 10, 10, 10, no son arbitrarias, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, fíjense, nosotros podemos tener datos que son conocidos constantes, ¿ya? Como por ejemplo 10 kilómetros, y eso no va a cambiar mañana, siempre va a ser 10 kilómetros, ¿ya? Y podemos tener esos datos que son constantes, pero sí son datos, ¿ya? O podemos tener datos también que suelen ser datos que son conocidos a nivel universal, por ejemplo, pi. Pi, por ejemplo, es un dato conocido constante nominado, ¿ya? Y 10 kilómetros es un dato conocido constante, nada más, es no nominado, ¿ya? Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? 10 kilómetros es no nominado.
Pero un dato conocido constante nominado puede ser pi, puede ser e, puede ser la gravedad, puede ser el natural, ¿de acuerdo? Esos son datos conocidos constantes y nominados, así se denomina, ¿ya? Pero también podemos tener datos por conocer, ¿correcto? Y a esos nosotros les llamamos incógnitas. Y estos datos pueden representarse a través de abstracciones. Por ejemplo, carrera, la materia, el nombre, ¿ya? Si bien es cierto, yo digo, yo voy a recibir los 3 lados de un triángulo. En ese caso y en esa descripción del problema, fíjense, te están diciendo que vas a obtener, que vas a tener datos, pero que no los tienes, ¿cierto? No sabes cuál es el valor específico, ¿ya? Pero que sí los vas a tener. En este caso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer una representación, ¿de acuerdo? De ese valor por conocer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de nominación, ¿ya? Y por el otro lado, también dentro de las incógnitas, una de las incógnitas más importantes que nosotros hemos estado analizando cuando hemos visto los problemitas y estructurando cerebro ha sido el famoso resultado, ¿correcto? Cuando te decían, a ver, ¿qué se espera como resultado? El color del oso. El color del oso es una incógnita incógnita, ¿cierto? Porque si yo supiera el color del oso, ¿para qué me preguntas? ¿Para qué me haces resolver? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una incógnita que yo tengo que encontrar, entonces es por ejemplo, el nombre del resultado. ¿Ya? Ok. Entonces, nuestros datos pueden venir en dos formas distintas, ¿no? Unas como valores, otras como valores que no se cambian, otras como nominación. Puede venir también como valor, te dicen, por ejemplo, 3. Si te dicen, por ejemplo, 3, no significa que tú tienes que resolver el problema para el 3. Si no te están diciendo que, por ejemplo, con el 3 así debería generarme o este resultado debería generarme. Y los ejemplos en los ejercicios o en los problemas tienen una misión de ayudarte a entender el problema, pero no te están diciendo que resuelvas para ese ejemplo particular. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, tus datos, fíjense, son por conocer. Y la incógnita estamos buscando, ¿no es cierto? Nuestra incógnita resultante es lo que estamos buscando para resolver el problema. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Esto es bien importante, les cuento. A la hora de estructurar cerebro, una de las cosas que se te pide es que lo que tú escribas como plan de solución sea un plan de solución en formato general, que no sirva para resolver solo para el 3. ¿Se dan cuenta? Que sirva para resolver para el 3, para el 5, para el 100, para el 10, no sé, dependiendo, ¿no es cierto? Si te dicen que es un número entero, entonces cualquier entero debería someterse a esa mi solución y deberíamos poder obtener el resultado correcto. ¿Estamos de acuerdo? Y para eso, pues a nosotros nos interesa muchísimo, muchísimo nominar. Entonces, acá manejamos lo que es un dato que es por conocer, ¿ya? O conocido pero sin valor específico, o conocidos constantes como 10 kilómetros, o conocidos nominados como pi, ¿ya? Y otra cosa es importante, fíjense, para poder estructurar cerebro, otra cosa importante es la capacidad que tú tienes de copiar. A ver, ahorita te hemos dicho, deberíamos saber calcular, deberíamos saber comparar. Y para eso, ¿sobre qué nos vamos a apoyar? Sobre las expresiones. Porque las expresiones me permiten evaluar nuevos resultados sobre la base de datos operados, ¿de acuerdo? Con algunos de los operadores que hemos visto. Pero a ver, si nosotros agarramos un valor, otro valor, lo sometemos a una operación y obtenemos un tercer valor, probablemente no va a tener mucha gracia que obtenga ese nuevo valor si no tengo la capacidad de copiarlo en algún lugar.
de mantenerlo en algún lugar para luego volverlo a usar. Porque sería triste que cada vez que quiera ese valor lo tenga que volver a calcular y lo tenga que volver a calcular 10.000 veces. Probablemente, y más aún, si lo voy a utilizar muchas veces, ¿qué me conviene? Me conviene agarrar ese valor que he obtenido, resultado de evaluar una expresión, y me conviene copiarlo o mantenerlo dentro de lo que nosotros conocemos como una variable. Entonces, un otro elemento importante para poder trabajar y esquematizar cerebro es este concepto de variable. Ya las incógnitas se representan como variables. Los datos por conocer se representan como variables. Las constantes nominadas tienen nombre, que no son variables, son constantes, pero tienen nominación. ¿Qué tienen de interesante las variables? Es que son nominaciones, ¿ya? Son abstracciones que en su nominación van a tratar de representar lo mejor que se pueda al dato que están representando. Por ejemplo, si yo quiero representar la carrera que estás estudiando, el nombre de esa abstracción será carrera. No le voy a poner edad y luego te voy a poner en esa edad, te voy a poner ingeniería de sistemas o ingeniería informática. Sería loco, ¿correcto? Entonces, si yo quiero realmente mantener una consistencia con lo que es mi cerebro y lo que es la estructuración de pensamiento, pues algo que es muy importante es el manejo de variables. ¿Y para qué me sirven las variables? Para representar información por conocer, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona el copiar un valor en una variable? Se copia a través de esta famosa, es el paso más sencillo, probablemente de entender, pero poderosísimo en términos de estructuración de pensamiento, ¿ya? La asignación, entonces, es una de las cosas que nosotros vamos a utilizar. Yo voy a agarrar una expresión y por definición esta expresión me permite evaluar un valor, ¿ya? Me permite obtener un resultado. Y ese resultado lo voy a copiar como contenido de esta variable. Y a partir de este momento, cuando yo haga referencia a esta variable, estoy haciendo referencia a su contenido, ¿ya? Al valor que yo he copiado. Entonces, probablemente, si yo quiero saber la edad de Juan y sé que la edad de Juan es 3 veces la edad de Pedro, entonces agarro 3, lo multiplico por la edad de Pedro y ese valor que yo genere va a ser el valor que va a representar la edad de Juan. ¿Estamos de acuerdo? Este es bien importante, les cuento. Este paso sencillo que es la asignación nos va a permitir estructurar cerebro y poder utilizar, ¿ya? Nominaciones en vez de valores específicos. Ok, para poder hacer esto, nosotros necesitamos tener, fíjense, el nombre de la variable y el valor que estoy queriendo copiar en la variable. Por ejemplo, si la variable es nombre y la expresión me ha generado Jaime, entonces yo Jaime lo estoy poniendo, lo estoy copiando como el valor a nombre, ¿ya? Si, por ejemplo, la variable es edad y la expresión me devuelve 18, entonces este 18 lo estoy poniendo como contenido, estoy copiando como contenido a edad. Van a tener harto cuidado con este simbolito que vamos a utilizar a partir de ahora. Eso no significa una igualdad relacional ni tampoco una ecuación. Esto significa que yo estoy asignando, estoy copiando el resultado de esta expresión en esta variable. Y a partir de ahora, esta variable está haciendo referencia a ese valor que nosotros habíamos puesto como copia, ¿ya? Es también válido decir, ¿no? Nombre es Jaime. Variable es ese valor que nosotros habíamos obtenido. Para poder hacer esta copia, algo que ustedes tienen que tener bien en cuenta cuando se estructura cerebro es que tiene que haber una consistencia, ¿ya? De las cosas que estoy haciendo. Por ejemplo, si en nombre yo le quiero poner un texto, no le iré a poner, pues, qué sé yo, un triángulo, ¿de acuerdo? No va a funcionar. Si edad está representando un valor numérico, no le pondré aquí 18 en cadena, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Entonces, cuando yo digo edad de Juan es 3 veces la edad de Pedro,
Entonces, probablemente si la edad de Pedro es un valor numérico, entonces la edad de Juan también tendría que ser un valor numérico. A eso se refiere. Ya no es nomás agarrar, evaluar y ponerle como sea, donde sea, a lo que sea. Eso no funciona. A eso se llama consistencia de tipos. Y un trabajito en la estructuración de pensamiento es eliminar las suposiciones. Los seres humanos somos seres inteligentes, muy inteligentes. Y tenemos muchos supuestos y prejuicios, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú resuelves un problema o miras, ¿no? Y resuelves, y cuando yo te digo cómo lo has resuelto y no puedes decirme, me dices, pero es fácil, dices, así he hecho, pero yo te digo, a ver, detállamelo. Entonces, hay muchos estudiantes que te miran y es porque probablemente todavía no han aprendido a sistematizar su forma de resolver. Pero lo han resuelto, ¿ya? Pero un ente inteligente lo resuelve porque tiene mucho prejuicio y mucha suposición. Cuando nosotros vamos a enseñar a un ente que no es inteligente a emular mi cerebro, entonces yo tengo que evitar las suposiciones, ¿ya? No tengo que suponer que la máquina supone lo que yo supongo que debería suponer. ¿Se entiende? Entonces, en este sentido, este tipo de cosas, por ejemplo, la consistencia de tipos, es bien importante. Yo no puedo suponer que la máquina va a suponer que la edad es de valor numérico, a menos que yo le diga que es de valor numérico, sobre todo en lenguajes estáticamente tipados. ¿Ya? Eso es. Ok, entonces las variables, fíjense, a partir del momento en que yo copio el resultado de esta expresión en la variable, esta variable se va a volver en la representación de ese dato, de ese valor. ¿Ya? ¿Cuál será ese valor? Pues no lo sé, pero la variable va a representar ese valor. Y para mí eso es importante porque eso me permite independizarme de valores específicos y me permite manejar conceptualmente, digamos, el dato, ¿ya? A través de ese nombre. Listo. Entonces, la asignación básicamente permite establecer un valor en una variable, ¿ya? Es lo que les decía. Por ejemplo, si yo en mi cabeza, ¿no? Pienso, la edad es 3 veces la edad de María, ¿cómo yo debería decir? La edad de Juan es 3 veces la edad de María. Fíjense, me estoy apoyando en las matemáticas. Aquí estoy calculando a través de una expresión. Y aquí estoy copiando el resultado de esto en edad de Juan. Entonces, a partir de este momento, cuando yo hable de edad de Juan, estoy hablando del valor que me había generado esta expresión en el momento que he hecho la copia. ¿De acuerdo? Entonces, este operador lo vamos a leer como es, como asignar. Acá, por ejemplo, en mi mente digo, ¿no? Promedio es la mitad de la suma del primer parcial y del segundo parcial. Dice. Entonces, el promedio, dice, lo vamos a copiar, dice, el resultado de sumar el primer parcial más el segundo parcial dividido entre 2. Ese resultado, ¿ya? Que voy a obtener de evaluar esta expresión, lo voy a poner en promedio, ¿ya? Y aquí, obviamente, si es que mi primer parcial es numérico, mi segundo parcial es numérico, mi promedio de qué debería ser, ¿qué debería representar? ¿Un valor de qué tipo? Entero. Numérico también, ¿de acuerdo? A eso se llama consistencia, ¿sí? Fíjense, esto que nosotros tenemos en mi cabeza, ¿no? La nota final es el máximo entre el promedio y el examen final, así te dicen, ¿no? Dices, entonces yo tengo que calcular la nota final, calcule la nota final, dado que se te da el promedio y el examen final. Dado que la nota final se calcula como el máximo entre el promedio y el examen final. Así te pueden describir, ¿no? Bla, 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 y te ponen, ¿no? Los estudiantes dan exámenes y demás, pero al final te piden obtener la nota final. Entonces, para poder nosotros estructurar, fíjense, esta frase que tenemos aquí, para poder tener un enfoque de solución o pensar más o menos qué estamos haciendo, irremediablemente, probablemente se van a basar en las matemáticas, ¿no? Y aquí, fíjense, las matemáticas me ayudan. Dice, vamos a ir a calcular el máximo entre el promedio, el examen final, y eso que hemos calculado, que hemos evaluado, me va a devolver un resultado. Y ese resultado lo voy a poner o lo voy a copiar como contenido en la nota final.
Y a partir de ahora, cada vez que haga referencia a nota final, estoy haciendo referencia a un valor. ¿De acuerdo? ¿Cuánto valía promedio? Ni idea, pero se supone que tiene un valor. Es lo mismo que acá. Promedio, alguna vez le hemos copiado un valor y cada que hacemos referencia a promedio, estamos haciendo referencia al valor. ¿De acuerdo? Entonces, a este lado, si ustedes observan, nosotros tenemos las expresiones. Repito, ¿qué había sido una expresión? Una expresión es todo aquello que se puede evaluar y que me genera un resultado de algún tipo. ¿De acuerdo? Esa es una expresión. A este lado, nosotros, ¿qué tenemos? Variables. Y las variables que habían sido, las variables son abstracciones a datos. ¿De acuerdo? A datos de algún tipo. Eso es una representación conceptual a un dato de algún tipo. Y usualmente el nombre de estas variables, fíjense, son significativos. ¿Ya? Y esta símbolo igual representa una asignación, quiere decir que el resultado de evaluar esta expresión lo voy a copiar como contenido de esta variable. ¿Ya? Así funciona. Entonces, con estas cositas que hemos visto, ya estaríamos preparados para ir a planear soluciones. ¿Ya? Comparando, calculando, copiando, podemos empezar a resolver ya problemas. Lo que tenemos que hacer ahora es aprender a sistematizar esta clase de textos. Fíjense, nota se obtiene entre el máximo del promedio y el examen final. Así va a venir, ¿no ve? Descrito y tú dices, ¿y eso a qué? ¿Cómo se puede representar en un lenguaje más formal? Más o menos así. Repito, el igual no representa una ecuación y tampoco representa una igualdad relacional. El igual en este caso significa asignación. Voy a copiar de aquí para allá. Ya así se lee. Primero se evalúa la expresión y el resultado se copia en la variable o se pone como contenido de la variable. Esto lo vamos a tocar más adelante con mayor precisión. Hasta ahorita. ¿Alguna pregunta? Yo, disculpe, licenciada, tenía algunas dudas. Era sobre, uno era primero en la parte de I y O, si podría volver a explicar, por favor, y de la diferencia entre los constantes nominales y las no nominales, por favor. Ya. Voy a volver a compartir. ¿Dónde está mi archivo? ¿Dónde lo he botado? Es este, ¿no? Lo vuelvo a compartir. Ya. Dependiendo de los ejercicios que te den, cuando tú haces el análisis del problema, a ver, una de las preguntas que tienes que responder es ¿con qué datos cuentas? ¿Cierto? Y otra pregunta que tienes que responder es ¿qué resultado te piden? Si es que hubiera. ¿Ya? Entonces, cuando te hablan de datos, hay una variedad de datos que te pueden dar. Por ejemplo, te pueden decir, repito, el ejercicio del oso. ¿Ya? Cuando te dicen que son conocidos constantes, ¿qué significa constante? Empezaremos por ahí. Constante significa que no va a cambiar. ¿Correcto? O sea que no importa qué es lo que pase, hay algunos datos que no cambian. Por ejemplo, los 10 kilómetros que avanza el oso a un lado, 10 kilómetros que avanza al otro lado y 10 kilómetros que avanza al otro lado. ¿Correcto? Eso, por ejemplo, es un dato conocido constante y es no nominado. ¿Por qué? Porque es 10. O sea, y es un dato específico, es 10. No requiere denominación. ¿Se entiende? 10, 5, 3, Juan, 12 de febrero del 2022. Esos son ejemplos de datos constantes no nominados. ¿Ya? No cambian. Entonces, el 12 de febrero del 2022 siempre va a seguir siendo el 12 de febrero del 2022. A menos que yo quiero que cambie. Entonces, ahí ya no estaría hablando de un dato conocido constante. Estaría hablando de una variable. ¿Correcto? Y le llamaría fecha. ¿Sí? Pero si yo digo que siempre es el 12 de febrero de 2022, entonces ese es un dato conocido constante.
En el caso de que yo digo, ¿no? La edad de Juan es 3 veces la edad de María. El 3, fíjense, es un dato constante. ¿Correcto? Y es un dato constante no nominado porque ya hace referencia al valor. ¿Se entiende? Ya, ¿y en las nominadas cómo serían entonces? En las nominadas puedes tener valores conocidos constantes como pi, por ejemplo. Yo no te voy a decir, ¿no ve? Dado el valor 3.1614, no sé, 3.1416, no sé cuánto y cuánto. No, te voy a decir dado pi, ¿ya? O dado la gravedad, G. Entonces, fíjate, ahí yo ya estoy haciendo uso de valores constantes a través de una nominación. Entonces, la mayoría de la gente conoce al 3.141590. 9, 26, 53, bla, 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 como pi, ¿cierto? O sea, más o menos las nominadas son que se utilizan abreviadas, más o menos, algo así. No. Fíjate, Valores que nunca cambian. tanto las nominadas y las no nominadas están catalogadas como constantes. Son valores que no cambian. Tiene razón su compañero, no cambian. Las no nominadas no necesitas un nombre. El 5, por ejemplo, a ver, ¿necesitas nombre para el 5? El 5 es 5 y es el valor. Pero aquí cuando tú dices pi, esa es la nominación, que está asociado a un valor que no cambia. ¿Se entiende? Ah, ya, ya. Ahora sí, ahora Pi sí. es la nominación. Ese es un dato constante nominado. Pi es la nominación de un dato constante. ¿Ya? O sea, a ver, esta parte que digo, conocidos constantes, este primer bullet que tengo acá, esos son constantes. Pero en las constantes tenemos dos tipos de constantes, las que son no nominados o las que ya son el valor específico, o las que son nominadas, como por ejemplo pi. Pero por mucho nombre que tenga pi, su valor es constante, ¿cierto? Eso es. Entonces, cuando yo te digo, dado pi, entonces no tienes que ir a buscar, ¿no ve? ¿Y cuánto será pi? No, pi ya tiene un valor constante asociado. Y nosotros podemos entenderlo porque es un léxico común en el área matemática, ¿ya? Pero es constante. Pero la diferencia entre 3 y pi es que 3 sí es el valor. Y no es nombre, fíjate, es el valor. Ya es el valor, ya es el dato constante. En cambio, pi es el nombre de un valor constante. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, muchas gracias. ¿Ya? Y las incógnitas es aquello que no conozco. ¿Ya? Las incógnitas es algo que yo quiero buscar, que quiero encontrar. ¿Ya? Y usualmente si no las conozco, obviamente no va a ser un valor constante, porque si las conociera, entonces ya no sería incógnita. ¿Ya? Entonces las incógnitas son datos que yo estoy buscando. Y entonces probablemente esos datos van a tener nominación más que valor. ¿Te das cuenta? O sea, valor ahorita no va a tener, lo tengo que encontrar. Algún día asumirá algún valor. Pero si es una incógnita es porque lo estoy buscando. Y entre las incógnitas nosotros tenemos los resultados. El resultado es una incógnita, tengo que ir a buscar. Luego mis incógnitas, puedo tener incógnita del resultado final, puedo tener incógnitas parciales para ir buscando mi resultado, pero son datos que estoy buscando por conocer, no son conocidos. En cambio, aquí estos datos son conocidos. ¿Ya? Las variables, fíjense, representan datos por conocer o datos conocidos que no sé qué son. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, acá, si tú dices, para encontrar la edad de Juan, yo necesito saber la edad de María, ¿cierto? Pero ¿cuál es la edad de María? ¿Me puedes decir? ¿Me puedes decir cuál es la edad de María? No, Sería, ¿verdad? no. No, no me puedes decir. Pero lo único que yo sé es que para calcular la edad de Juan, yo necesito
que esa edad de María ya tenga un dato. ¿Cuál es? Ni idea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, ya no es una constante conocida. La edad de María ya es una variable. Pero para que yo la pueda utilizar para calcular la edad de Juan, obviamente, edad de María ya debería ser un dato ya establecido en María. Pero no es constante. Podemos decir conocido, pero no constante. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo aquí, fíjense, el primer parcial. ¿Sabemos cuánto es el primer parcial? No. Pero sabemos que el primer parcial representa a un dato ya conocido. No constante, pero ya conocido, para poder calcular el promedio. Porque si yo no supiera este dato, no podría calcular el promedio. ¿Se entiende? Entonces, las variables son otro elemento bien importante dentro de la estructuración de pensamiento. Las variables son abstracciones a datos a través de un concepto. Por ejemplo, la edad de María está haciendo referencia a un dato, parece numérico, que representa la edad de María. ¿Cuál es el dato? No sé, pero a este instante de tiempo debería ya haber un dato. Pero exactamente es constante, siempre va a ser 10, no sé, ni idea cuánto será la edad de María. Me dirás, no me dirás, pero tiene que haber. ¿Ya? Entonces aquí fíjense, en esta expresión yo tengo una variable y yo tengo un valor constante conocido, no nominado. Fíjense, este no tiene nominación. ¿Ya? Este es un valor constante. ¿Ya? Es 3. O sea, mañana, pasado, hasta que te mueras y nuestros nietos de nuestros nietos se mueran, va a seguir siendo 3. ¿Estamos de acuerdo? La edad de María, pues nosotros no sabemos cuánto es ahorita, pero sí sabemos que representa un dato. ¿Ya? Y debería ser un dato a estas alturas ya conocido. Por mí, no. Ya debería tener algún valor edad de María para que yo pueda calcular edad de Juan. Pero este es variable. Es bien diferente a pi. ¿Qué tal si yo agarrara a ver, no sé, algo así? Hay una diferencia interesante en lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo le digo el área de un círculo. Es el área, mejor no me conviene. Vamos a agarrar el perímetro, ¿cierto? Yo puedo calcular el perímetro y esta es una fórmula que ustedes van a encontrar la conocida. ¿Ya? Me dices acá, fíjense, podemos hacer esto. Y le digo 2 por pi por radio. ¿Correcto? Hacemos esto. Eso todo el mundo, esta es una cosa que espero que todo el mundo lo conozca. ¿Qué es eso? ¿Qué estoy haciendo? Estoy calculando. Fíjense, a este lado yo tengo una expresión. Tengo 2 por pi por radio. ¿Ya? Aquí, ¿qué son constantes? ¿Quién me dice? ¿Qué son valores constantes? El 2. El 2 es constante. Pi es constante. Pero fíjate, esta constante y esta constante son diferentes. Esta constante es una constante no nominada. Y esta es una constante nominada. ¿Ya? Y esta es variable. ¿Correcto? Representa algún valor. Que ya sabemos qué vale. Bueno, a estas alturas sí se debería saber cuánto vale radio. Yo necesito saberlo, no. Pero sí ya debería tener algún valor. ¿Ya? Para poder calcular este nuevo valor para este perímetro. ¿Ya? Entonces radio es variable. ¿Se entiende? Ahora sí, ¿está más claro eso de las constantes nominadas y no nominadas? Sí, gracias. Sí. Eso. ¿Ya? Entonces, fíjense, las incógnitas, acá fíjense, perímetro, podría ser considerada una incógnita parcial o final, dependiendo, ¿no ves? Si yo estoy buscando el perímetro del círculo cuyo radio es radio, entonces esta ya sería mi incógnita resultante. Pero si, por ejemplo, yo aquí quiero encontrar la nota final, ¿ya? De un estudiante. Y para eso yo primero necesito encontrar el promedio. Entonces, fíjense, aquí el promedio juega el rol de incógnita parcial, ¿ya? Este promedio es una incógnita para ayudar a calcular la nota final.
Entonces, para yo poder tener la nota final, primero tengo que calcular el promedio, ¿correcto? Entonces, ¿cómo calculo el promedio? ¿A qué representa el promedio? El promedio está definido o se ha copiado el resultado de evaluar esta expresión, obviamente. Para poder obtener esta expresión, primer parcial y segundo parcial ya tienen que ser datos establecidos, ¿cierto? ¿Cuáles? Ni idea. Va a depender. ¿Ya? En cambio, aquí yo ya no puedo decir lo mismo. Fíjense, pi tiene que tener un valor establecido. ¿Cuál? Ni idea, no es verdad. ¿Cuál? 3.1415 y no sé cuánto. Su valor constante. En cambio, aquí yo no puedo decir que este tiene un valor constante. Es variable. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Sí, Ok, ahora sí. Nos vamos a la siguiente. sí, tenía una duda más que le dije, no sé si me escuchó, por favor. ¿Cuál? Era la parte de, ¿cómo era? Sobre la lógica de, ¿cómo era? Booleana, algo de sí, Booleana y la parte de de los I y O. operadores. Ya, de los operadores me preguntaste, ¿no? Sí, por favor. Vamos a ver, esto es diseño, creo que lo he cerrado. Sí, creo que lo he cerrado sin darme cuenta. Ya no están viendo nada, ¿verdad? Nada. No. Nada, ok. Entonces, los operadores, fíjense, los operadores básicos que nosotros vamos a manejar matemáticos, usualmente se estructuran en 3 grupos, ¿ya? Los aritméticos, los lógicos y los relacionales. Y además también se puede utilizar funciones esenciales básicas matemáticas también como apoyo, ¿no? Para explicar cerebro y poder formalizar cosas. Entonces es completamente válido. Oh, caramba. Es completamente válido, fíjense, utilizar funciones. ¿Ya? Es completamente válido utilizar funciones. Es más, ya les he mostrado cómo he utilizado max, ¿no es cierto?, para calcular la nota final. Esto es lo que me decías, ¿no? ¿Esta parte? Sí, por favor, sí. Ya. Dentro de las operaciones básicas que nosotros vamos a utilizar para condicionar sobre todo, están estas operaciones que se llaman las operaciones lógicas. Ya tenemos el y, el o y la negación, que se consideran los 3 operaciones fundamentalmente completas, ¿no? Funcionalmente completas, y con las cuales se puede representar cualquier tipo de condicionamiento humano, les cuento, ¿ya? Siempre y cuando tu comportamiento sea de decisión, ¿ya? Entonces, el y, el o son operadores binarios. ¿A qué se llama eso? Que necesita 2 operadores o 2 operandos, perdón, 2 argumentos para operar. Les decía que el operador lógico y, cuando tiene dos operandos, y esos operandos son de tipo booleano, van a tener harto cuidado, ¿no? Estos operadores lógicos, también sus operandos tienen que ser lógicos. Aquí yo no puedo decir, ¿no? 3 y 5, así no funciona. Entonces, los operandos que recibe este operador también son de tipo booleano. Debido a que el tipo booleano solamente tiene uno o tiene 2 estados, ¿no? Y las variables booleanas pueden tener uno de 2 posibles estados, entonces todas las posibles combinaciones que podemos encontrar, dadas estas 2 variables, son 4, ¿ya? Porque cada una de estas puede asumir exactamente uno de 2 estados. No puede asumir más estados una variable de tipo booleano, ¿ya? O un resultado de tipo booleano o es true o es false. No hay más valores booleanos. Ahí termina su dominio. Entonces, sobre la base de eso, este operador y, fíjense, todas las posibles combinaciones que pueden tener sus operandos de este y son estas 4.
Cuando yo recibo falso y falso, es falso. Si yo recibo falso y true, es falso. Si yo tengo true y falso, es falso. La única vez que el y me da true es cuando ambas condiciones o ambas operandos que recibe el y son true. Ya se valoran a su vez true. ¿De acuerdo? True y true es verdad. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un ejemplo de esto. Y vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, yo puedo agarrar algo así. Fíjense, yo puedo decir que n es una variable, ¿no ve? Yo le voy a poner el valor constante 5. Luego yo puedo preguntar, fíjense, ¿será que 3 es menor que n? Le pregunto, ¿será que n? Ya le digo, es igual a 5. Y además, le pregunto, ¿no? ¿Será que 3 es menor que n? Le pregunto. Fíjense, esta expresión, ¿qué tipo de expresión es? Booleana. Es una booleana. ¿Y cuál es el operador primario? El importante, digamos. Y Y El i. Ya, esto es pregunta, ¿no es cierto? Esto va en tono de pregunta. Entonces, fíjense, acá, por ese lado, yo tengo que su primer operando, este es su primer operando de mi, es un booleano, porque esto es una expresión booleana, es una pregunta. N es igual a 5, ¿qué me respondes? ¿True o false? true. 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 ¿Correcto? Esto es true. ¿Sí? Entonces, el primero es true. Y le digo, el segundo operando de este i, 3 es menor que n, ¿qué respondes? True. ¿Correcto? Entonces, fíjense, yo puedo pensar, cuando n es 5 y además 3 es menor que n, yo voy a hacer algo. ¿De acuerdo? Entonces, este es un pensamiento positivo. ¿Ya? Cuando yo le digo, si n es 5 y además 3 es menor que n, voy a hacer algo. ¿Ya? Entonces, ahí estoy expresando mi pensamiento positivo. Es bien facilito. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la única vez que esto se vuelve verdad es que estos dos sean verdad. Basta que uno de estos sea falso, entonces esto ya no es verdad. Y fíjense, este pensamiento es sumamente positivo. Y nosotros pensamos así, ¿ya? Dices, ¿no? Si tengo dinero, ¿ya? Tengo dinero y además hambre, entonces yo digo, voy a comer, ¿correcto? Siempre piensas en positivo. Si tengo dinero y tengo hambre, entonces voy a comer, ¿correcto? Para que tú puedas comer, ¿qué necesitas? Dinero y hambre. Tener dinero y hambre. O sea, es no negociable, solo tener uno de los dos. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta forma de pensar es positiva, pero es positiva por ambas condiciones. ¿De acuerdo? Ahora, hay otras condiciones, en este caso, la verdad es no ambigua. ¿Ya? Estas dos tienen que ser verdaderas para que yo pueda comer. Muchas veces, cuando tú vayas a tener más de una condición y quieras relacionarlas, como por ejemplo aquí, y quieras que todas las condiciones sean verdaderas para hacer algo, entonces el operador que vas a utilizar es el i. ¿Ya? Cuando quieres que toditas sean verdaderas. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Entonces, esta tabla de verdad, me imagino que todos ustedes ya la conocen. En colegio yo recuerdo que esto llevábamos en psicología, ¿ya? O en filosofía, creo. Ni siquiera llevábamos en matemáticas, llevábamos en filosofía. Ser o no ser, ahí la pregunta, ¿no? Cosas así. Llevábamos en filosofía, ¿ya? Y sabíamos estas cosas. Luego en matemáticas se reforzaba, ¿no? El uso de estas álgebras para representar
lógicas de pensamiento. Ahora fíjense, cuando nosotros tenemos algo así, que es el OR, digamos, ¿qué es lo único que sabemos que o sea, la verdad, acá nosotros podemos hacer lo siguiente, fíjense, y aquí cuando no quiero que suceda lo que hace rato teníamos y quiero comer cualquier condición, entonces yo le digo, no tengo dinero o si tengo hambre, ¿ya? O si tengo hambre, entonces comer, eres un afortunado, ¿correcto? ¿Cierto? Porque solamente tienes que tener dinero para comer o tener hambre para comer. La única vez que no comes, ¿cuándo es? Pero no tienes ninguno. Cuando no tienes hambre. Cuando no tienes ni dinero, ni tienes hambre. ¿Sí? Pero basta que tengas una de las dos, tú vas a comer. ¿De acuerdo? Hacer pensamiento, fíjense, con el OR para que hagas algo por el OR, entonces es bien complicado. ¿Ya? O sea, las personas no solemos pensar con OR, se van a dar cuenta cuando empecemos a trabajar. Y aquí hemos agarrado el OR porque me interesa la ambigüedad de la verdad, no por la no ambigüedad de la falsedad. Aquí no hemos hecho una lógica falsa, aquí hemos hecho también una lógica de lo que sea, digamos, ¿no? ¿Cierto? Que sería equivalente a decir acá arriba, si tengo dinero, entonces como. Si tengo hambre, entonces como. Podría haberla separado, ¿ya? Eso es equivalente a lo que he hecho acá. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Para eso sirve estos operadores lógicos. Fíjense, Perdón, para yo no tomar podría volver a repetir, no entendí yo, perdón. cuál partecita. ¿En qué caso se utiliza? Eso estaba mencionando el ejemplo, no entendí muy bien. Esto, por ejemplo, utilizamos por la verdad para cuando cualquiera de estas dos sucede, ¿ya? Pero este no es pensamiento negativo. Es bien difícil pensar en negativo. A ver, déjenme pensar algo que sea negativo. Es complicado. Los seres humanos somos bien positivos. Fíjense, este pensamiento sigue siendo positivo, porque vas a comer cuando sea verdad, ¿cierto? ¿Cuándo hacemos algo cuando sea falso? A ver. Ahí está. Te lo voy a transformar esto. Fíjense. Te voy a decir, si no tengo dinero, ¿ya? O sería un hiper. Ve, igual, no se puede. Es difícil pensar en esto. A ver. Sería pensar así, fíjate. Si tengo dinero o hambre, entonces no comer. Eso es bien raro pensar así. ¿Cierto? Si tengo dinero o hambre, entonces no voy a comer. Es bien raro pensar eso. ¿Cierto? Te digo, si es que esto es falso, o esto es falso, entonces no voy a comer. Pero es rarísimo, porque aquí estaríamos yéndonos por la verdad. Es bien difícil pensar por la falsedad. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Porque igual esto no tiene sentido, debería ser comer, ¿no? Entonces aquí estoy apostando porque me des verdad. Si es que eso es verdad, entonces voy a comer. Ahorita te lo voy a hacer. ¿Cómo sería? Vamos a hacer, tengo plata y hambre, ¿no? Tengo dinero y hambre. Entonces, si es que esto lo negamos, sería no tengo plata o no tengo hambre o no comer.
Sí, es lo que se los he escrito. Sería, si no tengo dinero o no tengo hambre, entonces no comer. Pero es raro pensar así. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú no quieres que todas las condiciones, por ejemplo, se cumplan, puedes utilizar un or por la verdad. Y esto es ambiguo, ¿no? Basta que una de estas dos sea verdadera para que yo pueda comer. En cambio aquí, yo necesito que las dos sean verdaderas para que yo pueda comer. Cuando yo quiero asegurarme que todas son positivas, entonces recién hago acá. Acá no. Basta que una sea, entonces voy a comer. Y es bien difícil tener una condición por la falsedad. Porque les decía que los seres humanos siempre pensamos positivo. ¿Ya? Entonces, fíjate, hasta ahorita, esta mi condición está pensando en que me va a devolver true. ¿Correcto? Sí. ¿Ya? Pero solamente hay una combinación que no me deja comer. ¿Cuándo sería? Cuando no como, así. Pero esa es no ambigua. ¿Cuándo no como? Si ambos son falsos. Exacto. Eso es no ambiguo. Para el resto de los casos siempre voy a comer. ¿Correcto? En cambio aquí es al revés. ¿Cuándo nomás como? Cuando los dos son verdaderos. Para el resto de los casos no voy a comer. ¿Cierto? ¿Ya? Bueno, eso. ¿Alguna otra pregunta? Y a ver, para terminar, a ver, vamos a venirnos aquí y vamos a hacer pruebitas, ¿ya? Tenemos 5 minutitos y les voy a ir preguntando. Y ustedes me dicen sí, no, y qué es. ¿De acuerdo? A ver, nos iremos por ahí. A ver. ¿Eso es una expresión? Sí. 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 ¿Qué valor me retorna? 8. ¿Y de qué tipo es? Entero. Numérico. Numérico. Numérico entero. ¿Ya? Por ejemplo, yo te digo, ¿es una expresión? Sí, pero Sí. 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 ¿Bajo qué condición? es ¿Y qué resultado me devuelve? no es una variable. Sí, pero si es una expresión, ¿qué resultado me devolvería? La misma expresión. Letra. ¿Qué me devolvería? El valor que le asignamos, tal vez. El valor que representa A. ¿De acuerdo? Eso sería, bajo la suposición de que A representa un valor conocido, pero que no conocemos. Es diferente al constante, ¿no ve? Conocido. ¿Ya? Esto es una expresión Sí. No, que me devuelve Un la. la letra A. ¿De acuerdo? Eso es diferente. ¿Sí? Esto es una expresión Sí. y que me devuelve Un booleano. un booleano. ¿Sí? Siempre y cuando A represente un valor de tipo Numérico. numérico. ¿Ya? Porque si A representar un valor de tipo cadena, digamos, o de tipo booleano, pues esto yo no puedo hacer. ¿Correcto? Disculpas, jóvenes, un momentito. Hola. Ya puedo salir. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, sí. fíjense, a eso se llamaba
esa semántica, ¿no ve? Que nosotros no podemos suponer, que todo el mundo supone que A es un entero. ¿De acuerdo? Entonces, y mucho menos la máquina. Entonces, este A tendría que estar representando un tipo de dato que sea consistente con este dato que tenemos aquí y que encima se puede realizar esta operación. ¿Ya? Porque fíjense, si yo le digo true menor a A, ¿eso es una expresión? Sí. No. 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 Si agarro true como un valor constante, fíjense, true aquí está jugando el rol de un valor constante, no nominado. True ya per se es un valor. ¿De acuerdo? Yo le digo true es menor que A y eso no se puede hacer, ¿cierto? Esto está mal. Independientemente de qué sea A, qué represente A, no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Esto. Licenciada, true no es igual a 1. Depende. No. Depende de qué tecnología estás usando. Entonces no es siempre, no se puede presentar el No siempre, 1. sí, porque además los valores booleanos no tienen una relación de orden. La verdad es menor que la falsedad. No. La falsedad es menor que la verdad. Tampoco. No, ¿no ve? Ahora, de que en algunos lenguajes la falsedad se modela como 0 y la verdad como 1, es verdad. Pero, ¿realmente existe una relación de orden? Es la pregunta. No existe. Que yo sepa, no. ¿De acuerdo? La verdad y la falsedad tienen la misma ponderación, le llamaremos en términos relacionales. ¿Correcto? No, uno no es mejor que el otro. Ahora, que es verdad que en algunas tecnologías, por conveniencia, digamos, el falso se representa como y el true como un 1, completamente válido. Pero de ahí, claro que probablemente tecnológicamente yo pueda hacer la comparación, pero de ahí a que tenga sentido semánticamente, pues no lo sé. ¿Ya? Eso. Y siempre recuerden que estas expresiones que estamos usando siempre representan cerebro, ¿ya? Tu pensamiento. ¿Por qué quieres hacer esta comparación? Porque probablemente algo estás queriendo hacer. ¿Ya? Entonces aquí le digo... ¿eso es una expresión? Sí. Sí, Sí. ¿no? Bajo la suposición de que Edad tiene un valor numérico. edad tiene un valor numérico. Porque si edad tiene un valor booleano, chao. Correcto, no se puede. ¿Entendido? Entonces, fíjense, estas expresiones me permiten transformar, obtener nueva información. ¿Ya? Y esa nueva información probablemente nosotros la vamos a reutilizar o la vamos a utilizar después. Y por esa razón necesitamos agarrar ese valor que hemos obtenido y copiarlo en una variable para que a partir de este momento hagamos referencia a la variable e indirectamente hagamos referencia a ese valor que habíamos calculado. ¿Ya? Entonces, siempre estas fíjense, siempre van a representar un estado mental. Esto, fíjense, lo que hemos hecho aquí es muy ilustrativo. La edad de Juan dice que se calcula como 3 veces la edad de María. Ajá. ¿Y cómo yo escribo eso? Así. ¿Qué me están pidiendo calcular? La edad de Juan. ¿Correcto? ¿Sí? Eso. ¿Ya? Muy bien. Una duda, disculpen, en el tercer ejemplo que mencionó, ¿qué era? ¿El A con comillas? ¿O Es una constante. ¿Ya? Es la constante letra A. Esta es la constante. Esta, fíjense, es una constante. Ese es el carácter A, la letra A. Entre comillas simples. ¿Cómo diferenciamos, digamos, la letra A
del nombre de variable A por la comilla simple. La comilla simple me dice que estoy hablando de la letra A. Lo mismo sucede con las cadenas, por ejemplo. ¿Cómo yo distingo esta edad, que es una variable, de esta? Esta es una constante. Esta es una cadena constante. Estoy queriendo escribir edad. Correcto. En cambio, aquí esta representa el nombre de una variable que parece que representa a un dato que hace referencia a la edad. Por criterio común, ¿ves? Sería medio loco que tu variable se llame edad y estés refiriéndote al nombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces A con comillas es una constante. Es una constante. Representa la constante A, la letra A. Y A sin Ya, comillas solo sería una expresión. Esta es una Una variable. variable. Toditas son expresiones. Por ejemplo, si yo evalúo esta variable, me va a devolver el valor al que representa. Si yo evalúo esto, me va a devolver la letra A. ¿Ya? Si yo evalúo esto, me va a devolver la cadena edad. Ese es el resultado. Pero si yo evalúo esto, esto me va a devolver el valor que representa edad. ¿Se entiende? Entre A sin comillas y A con comillas no entendí muy bien. Hay una diferencia. Este A parece ser el nombre de una variable, ¿ya? Que representa a algún dato de algún tipo. Y si yo evalúo esa variable, me va a devolver como resultado el valor que representa la variable. ¿Cuál valor? No sé. ¿De qué tipo? Del tipo de A. Ya, por eso es variable. Este es el nombre de un dato conocido en este momento, pero no sé cuál es. Pero si yo lo evalúo, me va a devolver el dato que representa. A ver, si yo en este instante de tiempo evalúo edad de María, esto es equivalente a A, fíjate, solamente que ese mi A es un nombre cortito, no dice nada, ¿no? Pero este también es el nombre de una variable. Si yo le evalúo, ¿qué me va a devolver o qué me va a generar como resultado? El dato que representa a María. ¿Cierto? Lo mismo es aquí. La diferencia es que aquí mi nombre es medio opa, ¿no? O sea, ¿qué representa? O sea, tal vez ahí viene tu confusión. Ah, pero ¿puedo ponerle como nombre de variable a algún dato? Sí, puedo. Ah, ¿qué representa? Ni idea. ¿Estamos de acuerdo? No es muy significativo. Pero de que puede ser un nombre, puede ser un nombre. ¿Ya? Y por la forma en cómo lo estamos utilizando, pues eso representa una variable. Lo mismo acá. Fíjate, acá no hemos tenido problemas. SA representa a un dato, no es el dato, es el nombre que representa a un dato. Es una variable. ¿Ya? Entonces, ¿y las con comillas qué es? El A con comillas. Es la letra A, no es el nombre de una variable. Esta es la letra Ya. A. Ya. Ajá. Ya entendí. Este es constante. Fíjate, este es constante, este es constante, este es constante, constante. Este también es constante. ¿Ya? Este es variable. Puede ser incógnita, ¿no es cierto? Incógnita, parcial, lo que sea. Esto también es una incógnita. Puede ser nombre de variable. Toditas esas son incógnitas. ¿Correcto? Sí, muchas gracias. Licenciada, una pregunta. Dime. ¿Hay una diferencia entre usar las comillas simples y las dobles? Sí, señor. Las comillas simples sirven para letras individuales, para caracteres. Y las comillas dobles sirven para cadenas, para texto. Yo también puedo escribir así, por ejemplo, yo puedo escribir así también, es completamente válido. La diferencia entre este y este es que este es un carácter, en cambio este es una cadena con la letra, una cadena con una sola letra. En cambio este es un carácter.
Yo no puedo escribir composición de caracteres con comillas simples. O sea, no existe esto, ¿no? No existe esto, por ejemplo. Edad. Eso no existe. Porque la comilla simple solamente sirve para un carácter. Pero si yo le agarro esta con comilla doble, esta ya está catalogada como una cadena, ¿no ve? Un texto es una composición de caracteres, de uno o más caracteres. Entonces, si yo tengo estos, sigue siendo una cadena. Esa es la diferencia. ¿Ya? Pero ya estamos entrando en detalles de implementación. Aquí lo importante es que aprendan a distinguir sus datos, ¿no ve? Puedes tener datos constantes, conocidos, o puedes tener datos que son incógnitas, por conocer o por calcular, o es el que estoy buscando. Ya, usualmente tus incógnitas siempre van a ser nominadas. En cambio, en realidad todas tus incógnitas son nominadas, es decir, tienen que tener nombre, variables, ¿no? Y tienen que variar, por eso son incógnitas. En cambio, tus valores conocidos constantes pueden ser no nominados o pueden ser nominados. Y los nominados son, ejemplo clásico del nominado es pi. Ya es un nombre que universalmente se lo conoce y que tiene asociado así un valor conocido constante, que no cambia. ¿Ya? Esa clase de datos manejamos. ¿De acuerdo? Ok, nos vemos el día martes, jóvenes. Y yo sé. Primera vez que me reclaman de eso. ¿Qué harían conmigo si estuvieran en la presencialidad, chicos? Siempre andaba correteando. Me andaban botando de mis aulas. Lisa, Hasta el martes. una pregunta. Dime. Este documento que estaba utilizando para explicarnos, ¿lo va a subir en algún momento a la plataforma Moodle? Sí, ya lo he subido lo que hemos visto el martes. Ah, ya está bien, Lisa. Y esta noche se lo subo esto. Está bien, gracias. ¿Sí? Ok, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.